So good, so good, so good. New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. It's crunch time at work, and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. Imaginen que están al principio de todo. No hay ciudades, no hay ruido, no hay historia escrita todavía. Solo hay un jardín y un ser solo, caminando por él. Ese ser tiene un nombre, Adam, y probablemente creen que ese nombre significa hombre, pero no significa eso. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia de traducción, va a cambiar todo lo que creen saber sobre por qué Dios creó al hombre primero. ¿Y por qué la mujer fue la que erró primero? Están en el jardín. El suelo todavía guarda el calor del primer día. El aire tiene el olor de algo que nunca había sido respirado antes. Y ustedes, Adam, están de pie en medio de todo eso, solos. Dios acaba de formar cada animal, cada criatura que camina, se arrastra y vuela. Y las trajo todas ante ustedes para que les pusieran nombre. Piensen en eso por un momento. Están nombrando el mundo entero, ejerciendo autoridad sobre cada ser vivo de la creación. León, águila, serpiente, un nombre para cada uno, y después de cada nombre, silencio. Ninguno era lo que necesitaban. No se hallaba ayuda idónea para el hombre. Llegaron al límite de lo que el mundo visible podía ofrecer. Y fue exactamente en ese límite, en ese vacío específico, que Dios actuó. Pero antes de entender lo que Dios creó después, necesitan entender por qué creó en el orden en que lo hizo. Y para eso, existe algo que su Biblia en español probablemente les ocultó sin querer. El hebreo usa 3 palabras distintas para describir al hombre. La traducción las unió todas en una sola. Y en ese proceso se perdió una capa entera de significado. La primera palabra es Adam, que significa ser del suelo. Alguien incompleto por naturaleza, formado pero todavía en construcción. La segunda palabra es Enosh, que significa ser mortal. Alguien frágil, consciente de su propia finitud. La tercera palabra es Ish, que significa ser relacional. Alguien que solo se define completamente en presencia del otro. Ahora presten atención a lo que el texto hace con esas palabras. Antes de que la mujer sea creada, Adán es llamado Adam, incompleto, del suelo. En el momento exacto en que la mujer aparece, el texto cambia. Adán pasa a ser llamado Ish. Solo se convierte en un ser relacional después de que ella existe. Eso no es una elección poética del autor humano. Es teología estructural incrustada en la gramática del texto original. Entonces, ¿por qué Dios creó al hombre primero? No por jerarquía, no porque el hombre fuera más importante. Dios creó al hombre primero porque la historia necesitaba un ser que sintiera la ausencia, que llegara al límite, antes de que la llegada de la mujer pudiera tener el peso que tenía que tener. Piensen como un arquitecto. No se pone el techo antes que los cimientos. No porque el techo sea menos importante, sino porque existe un orden que, si se invierte, destruye la estructura entera.
el hombre fue creado primero para recibir la instrucción directamente de Dios, para establecer la misión, para nombrar cada criatura viva y para llegar al punto exacto donde el mundo visible ya no tenía nada más que ofrecer, para que cuando la mujer llegara, el escenario estuviera completamente preparado. Y cuando ella llegó, sucedió algo que la mayoría de las personas pasa la vida entera leyendo la Biblia sin notar. La primera palabra espontánea de un ser humano en las Escrituras no fue una oración, no fue una respuesta a una instrucción de Dios. Fue un grito. Adán había nombrado leones, nombrado águilas, nombrado cada criatura que Dios trajo ante él. Y el texto no registra ninguna reacción espontánea. With Sam's Club, you have the freedom to shop your own way. Curbside pickup? Delivered to your doorstep? Come in and grab it yourself? Yes, yes, yes. They've got plenty of options. Your call. Say yes to shopping the way you want. Join now at samsclub.com/yes and. You must be 18 years or older to purchase a membership, and membership is subject to qualifications. Visit samsclub.com/yes and for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Ninguna palabra nacida por iniciativa propia, hasta el momento en que la mujer aparece. Y entonces abre la boca y dice: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ya habían notado que la primera palabra espontánea de la historia humana en la Biblia fue provocada por la llegada de la mujer. Escriban en los comentarios qué creen que significa eso. Pero aquí, exactamente aquí, comienza la tensión que este video existe para resolver. Porque esa mujer, creada con tanta importancia, arrancada de la mitad estructural del hombre, capaz de provocar la primera reacción genuina de la historia humana, fue la misma que dio el primer paso al error. Y la serpiente no llegó hasta ella por accidente. Fue elegida estratégicamente. ¿Por qué? Porque la serpiente fue hacia Eva y no hacia Adán. Están en el jardín, el mismo jardín de antes, pero ahora algo cambió. Hay una presencia nueva en el aire, una voz que no había sonado antes, y no fue hacia Adán, fue hacia Eva. Y lo primero que hizo esa voz no fue mentir, fue distorsionar. Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del jardín. Relean esa frase con cuidado. Dios no había dicho eso. Dios había prohibido un árbol específico. No todos. La serpiente transformó una prohibición precisa en una restricción general. Y lo hizo en forma de una pregunta inocente. Ese es el primer movimiento del engaño más sofisticado de la historia humana. Y Eva estaba a punto de responder. Pero antes de llegar a ese momento, necesitan entender por qué la serpiente fue hacia ella y no hacia él. En hebreo, la palabra usada para describir a la serpiente es arum, que significa astuta, perspicaz, capaz de leer situaciones y personas con precisión estratégica. La serpiente no actuó por impulso. No eligió a Eva porque era más débil. No fue hacia ella porque Adán era más fuerte. La serpiente fue hacia Eva porque Eva era el centro de la decisión. Piensen en eso. Adán había recibido la instrucción directamente de Dios, antes incluso de que Eva existiera. Una orden clara, una voz divina, una experiencia directa y personal con la fuente de la instrucción.
Eva recibió esa misma Neither shall you instrucción, touch it. pero a través de Adán, no de Dios, de un ser humano. Eso no la hace culpable de una falla de comunicación, pero crea un espacio, una brecha entre lo que fue dicho originalmente y lo que fue transmitido. Y la serpiente, astuta, estratégica, perspicaz, identificó ese espacio con precisión quirúrgica y fue directo hacia él. Si recibieran una instrucción importante de segunda mano, sin escuchar directamente la fuente, ¿tendrían la misma certeza que quien la escuchó directamente? Piensen en eso y escriban en los comentarios. Ahora observen lo que Eva responde a la distorsión de la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Ella corrige la distorsión, conoce la instrucción, se defiende, pero agregó algo que Dios nunca dijo. Ni lo tocarán. Dios había prohibido comer. Eva agregó el toque. La tradición judía llama a esto construir una cerca alrededor de la ley, un intento de protegerse yendo más allá de lo que fue ordenado. Y paradójicamente, fue esa cerca la que la volvió más vulnerable. Porque cuando la serpiente empujó el fruto y Eva lo tocó y no pasó nada, la primera barrera psicológica había caído. Si tocarlo no mató, quizás comerlo tampoco mate. El engaño no entró por la puerta principal, entró por la ventana de un agregado que Eva había hecho por cuenta propia. Guarden ese pensamiento, porque aquí está el elemento que la mayoría de los estudios sobre este texto ignoran completamente. Eva no fue elegida por la serpiente a pesar de su capacidad. Fue elegida por causa de ella. Eva fue formada de la mitad estructural de Adán, en hebreo, Sela, que significa el lado, la cámara, la mitad viva. Ella cargaba el mismo origen, la misma sustancia, la misma profundidad, y fue creada con una capacidad de razonamiento y deliberación que el texto va a confirmar en el próximo capítulo. La capacidad de evaluar, sopesar, considerar múltiples dimensiones de una decisión antes de actuar. No se convence a una piedra, se convence a quien piensa. La serpiente no quería una víctima fácil, quería una decisión real, con peso real, con consecuencias reales. Y para eso necesitaba a alguien capaz de ser convencida, no simplemente arrastrada. Y entonces la serpiente hizo el movimiento final. No discutió más sobre la instrucción, no debatió la prohibición, atacó el carácter de Dios. No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. En una sola frase, la serpiente transformó a Dios en un ser que retiene, que limita, que tiene miedo de ser igualado. Y Eva estaba escuchando, sola, porque Adán, y esto el texto lo va a revelar de una manera que los va a dejar sin palabras, estaba ahí, al lado, en silencio. El primer paso al error, lo que realmente sucedió. Están parados frente al árbol. El fruto está ahí. La serpiente acaba de decir que Dios les estaba ocultando algo, que comer no mataría, que sus ojos se abrirían y ahora tienen que decidir. Colóquense en ese momento, no como observadores, como Eva. No están actuando por impulso, no están siendo arrastradas por una emoción ciega. Están pensando, evaluando, sopesando cada dimensión de lo que tienen delante. Y es exactamente eso lo que hace ese momento tan devastador. Génesis capítulo 3, versículo 6, es uno de los versículos más precisos de toda la Biblia.
no porque describa un pecado, sino porque describe cómo funciona una mente en el momento de una decisión equivocada. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 3 evaluaciones distintas y secuenciales. Primera, bueno para comer. Evaluación nutricional. Práctica, racional. Segunda, agradable a los ojos. Evaluación estética, emocional. Tercera, codiciable para alcanzar sabiduría. Evaluación intelectual, filosófica. Eva no cedió a un impulso animal. Eva fue convencida por un argumento que atacó su mente en 3 frentes al mismo tiempo. Alguna vez tomaron una decisión equivocada que, en ese momento, parecía completamente racional, que tenía lógica, que tenía sentido, que podían justificar. Escriban en los comentarios, porque lo que Eva vivió no está tan lejos de nosotros como parece. Y aquí entra el dato que mucha gente nunca escuchó en una prédica. El apóstol Pablo, escribiendo bajo inspiración en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14, afirma algo con una precisión que no deja espacio para interpretación. Adán no fue engañado, pero la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Léanlo de nuevo. Adán no fue engañado. Eso significa que cuando Eva le entregó el fruto a Adán, él sabía. No había serpiente conversando con él. No había argumento sofisticado siendo construido. No había 3 evaluaciones siendo realizadas. Solo había un hombre, un fruto y una elección consciente. Eva erró porque fue engañada. Su proceso de razonamiento fue subvertido por información falsa entregada de forma sofisticada. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. Adán erró sin el enredo del engaño. Simplemente recibió y comió. Ahora miren dónde estaba Adán durante todo eso. En hebreo, la palabra usada es imaj, que significa con ella. Físicamente presente. Al lado, el texto dice, en Génesis capítulo 3, versículo 6, que Eva dio también a su marido, que estaba con ella. Adán no estaba al otro lado del jardín, no estaba durmiendo, no estaba ausente, estaba ahí, escuchando a la serpiente distorsionar la palabra de Dios, escuchando a Eva responder, observando cada una de las 3 evaluaciones siendo realizadas. Y no dijo una sola palabra. Piensen en el peso de eso. Adán había recibido la instrucción directamente de Dios. Era el guardián de la palabra original, antes incluso de que Eva existiera. Cuando la serpiente comenzó a distorsionar,
Adán tenía todo lo que necesitaba para intervenir: el conocimiento, la instrucción directa, la autoridad de quien escuchó de la fuente, y se quedó en silencio. El error de Eva fue activo, construido sobre el engaño, sobre premisas falsas, sobre una mente siendo manipulada por una inteligencia superior a la suya. El error de Adán fue pasivo, construido sobre la omisión, sobre el silencio consciente, sobre la negativa a usar lo que había recibido en el momento en que más importaba. El texto no absuelve a ninguno de los dos, pero registra naturalezas de falla completamente diferentes. Y Dios, cuando llega al jardín y llama, no llama a Eva primero, llama a Adán. ¿Dónde estás? Al guardián de la instrucción original se le hace la primera pregunta. Pero aquí está el punto que va a cambiar todo lo que piensan sobre esta historia. Dios lo sabía. Antes de crear a Eva, Dios sabía que ella sería engañada. Antes de crear a Adán, Dios sabía que él se quedaría en silencio. Antes de plantar ese árbol, Dios sabía que ese momento llegaría. Entonces, ¿por qué un Dios que todo lo sabe creó un plan que incluía esa posibilidad? Esa es la pregunta que determina lo que creen sobre quién es Dios. ¿Alguna vez hicieron una pregunta que tenían miedo de terminar? Una pregunta que, si fuera respondida de verdad, cambiaría algo fundamental en lo que creen. Esta es una de esas preguntas. Si Dios sabía que Eva sería engañada, si Dios sabía que Adán se quedaría en silencio, si Dios sabía que ese árbol sería el centro de una decisión que lo rompería todo, ¿por qué lo creó así? Existe una respuesta, y no es simple, pero es honesta, y comienza con una distinción que la mayoría de las personas nunca se detuvo a hacer. La presciencia no es determinismo. Saber lo que va a ocurrir no es lo mismo que programar lo que va a ocurrir. Piensen en un padre que conoce profundamente a su hijo, que pasó años observando cómo piensa, cómo decide, dónde tropieza. Ese padre puede predecir con razonable precisión que su hijo va a tomar una decisión equivocada en determinado momento. Pero predecir no es empujar. Conocer no es controlar. Dios sabía lo que Eva haría, sabía lo que Adán haría, y los creó así de todas formas, con libertad real, con capacidad real de decidir, con posibilidad real de equivocarse. Porque libertad sin posibilidad real de fallar no es libertad, es una actuación. Un ser que no puede genuinamente equivocarse no está eligiendo, está siguiendo un guión. Y Dios no quería actores, quería hijos. ¿Pueden amar a alguien que fue programado para amarlos? ¿O el amor solo tiene valor porque la persona podría haber elegido no amar? Escriban en los comentarios, porque esa pregunta está en el corazón de todo lo que estamos discutiendo aquí. Ahora miren lo que el texto hace con la mujer dentro de esa lógica. Eva fue creada de última, y en la estructura bíblica, eso no es un detalle menor. En el relato de la creación en Génesis, capítulo 1, el ser humano fue creado de último, después de la luz, después de las aguas, después de la tierra y de los animales. No porque fuera menos importante, sino porque era el punto culminante, la conclusión, el elemento para el cual todo lo demás había sido preparado. Dentro de la creación humana, la mujer fue creada de última. Siguiendo la misma lógica del texto, ella es el punto culminante dentro del punto culminante. El capítulo más complejo, el elemento de mayor profundidad.
aquel que requería un escenario completamente preparado para ser revelado. Y Dios la creó con pleno conocimiento de lo que su capacidad de razonamiento haría, en el error y más allá del error. Aquí está el punto que la mayoría de los estudios sobre este texto nunca alcanza. La misma profundidad de pensamiento que hizo a Eva vulnerable al engaño de la serpiente es la misma que la haría capaz, siglos después, de reconocer al Mesías resucitado antes que cualquier otro. María Magdalena no fue al sepulcro por impulso. Fue por una capacidad de presencia, de atención, de fidelidad que el texto bíblico consistentemente asocia a las mujeres que siguieron a Jesús. El plan no fue revisado después de la caída, fue confirmado. Y ahora llegamos al concepto que la teología clásica llama felix culpa, expresión en latín que significa la caída feliz. No feliz porque el error fue bueno. No feliz porque Eva y Adán no fueron responsables. Feliz porque lo que Dios hizo con el error reveló una dimensión de su carácter que no podría haber sido revelada de ninguna otra forma: la redención. Sin la caída, no hay necesidad de redención. Sin la necesidad de redención, no hay cruz. Sin la cruz, no hay la mayor demostración de amor en la historia del universo. El error no destruyó el plan de Dios. Activó un plan mayor. Pero atención, y esto es crucial. Eso no significa que el error era inevitable. No significa que Eva y Adán fueron piezas de un juego ya decidido. No significa que su responsabilidad fue diluida por el propósito mayor de Dios. Ellos eligieron, con libertad real. Y Dios, en su soberanía, no canceló las consecuencias de esas elecciones. Las consecuencias fueron reales, dolorosas y duraderas. Lo que Dios hizo fue algo mucho más poderoso que cancelar. Redimió, tomó el peor momento de la historia humana y lo transformó en el punto de entrada del plan más profundo que ninguna mente creada podría concebir. Llegaron hasta aquí con una pregunta: ¿por qué Dios creó al hombre primero, sabiendo que la mujer daría el primer paso al error? La respuesta no es una línea, es un arco entero que atraviesa desde la creación hasta la redención. Y el último capítulo existe para cerrar ese arco, con la respuesta directa, dentro de su vida, hoy. Llegaron hasta aquí, atravesaron el jardín, escucharon a la serpiente, vieron a Eva deliberar y a Adán omitirse. Entendieron que Dios lo sabía y lo creó así de todas formas. Y ahora llegó el momento que este video entero fue construido para alcanzar la respuesta directa, sin rodeos. ¿Por qué Dios creó al hombre primero, sabiendo que la mujer daría el primer paso al error? Porque el propósito nunca fue proteger la creación de toda posibilidad de falla. El propósito era crear seres con libertad real, capaces de amar de verdad, de elegir de verdad, de fallar de verdad, y revelar, a través de todo eso, un carácter divino que solo se manifiesta completamente frente a la necesidad humana. El hombre fue creado primero porque necesitaba sentir la ausencia antes de reconocer la presencia. La mujer fue creada después porque ella era el capítulo más complejo. Y los capítulos más complejos solo tienen sentido cuando todo lo anterior ya ha sido establecido. Y Dios lo sabía todo, no porque programó el error, sino porque conocía profundamente lo que había creado. SpringFest is happening now at Lowe's. Keep the spotlight on your yard with Stay Green Premium 2 cubic foot mulch, 5 bags for $10. Plus, when you want more help indoors, get up to 40% off select major appliances that help you supercharge your chores.
Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Ever feel like your brain just won't click? Onnit Alpha Brain is a daily supplement engineered to support memory, focus, and mental speed. Made with science-backed ingredients, Onnit Alpha Brain helps you lock in, tune out distractions, and stay sharp. See what your brain can really do. Visit onnit.com and shop Alpha Brain to unlock your next level. That's ONNIT.com. Ahora miren lo que el texto hace después de la caída. Dios llega al jardín y no comienza con juicio. Comienza con una pregunta. ¿Dónde estás? Dios, que todo lo sabe, pregunta dónde está Adán. No porque no supiera la ubicación geográfica de Adán, sino porque estaba llamando a Adán a posicionarse, a salir del escondite, a responder por lo que había hecho o por lo que había dejado de hacer. La primera pregunta de Dios al ser humano, después de la caída, no fue una acusación. Fue una invitación al encuentro. Cuando se equivocan, su primera reacción es esconderse o posicionarse. Porque la respuesta de Adán a esa pregunta revela algo sobre la naturaleza humana que todavía es completamente actual. Escriban en los comentarios. Ahora miren lo que ocurre con la mujer dentro de ese arco. Eva erró. Las consecuencias fueron reales y dolorosas. Pero el texto no termina con Eva, definida por el error. En Génesis, capítulo 3, versículo 20, justo después de la caída, justo después del juicio, Adán mira a la mujer y le da un nombre. En hebreo, ese nombre es Javá, que conocemos como Eva, y significa madre de todos los vivientes. En el momento más oscuro de la narrativa, cuando todo se había quebrado, el nombre dado a la mujer no habla de caída, habla de vida, de generación, de continuidad, de propósito que atraviesa el error y sigue adelante. Dios no redefinió a la mujer por su peor momento. Y Adán, el mismo que se había omitido en silencio frente a la serpiente, en ese momento reconoce en la mujer no la fuente del error, sino la fuente de la vida que aún estaba por venir. Y aquí está el cierre que lo ata todo. ¿Recuerdan la primera palabra espontánea de la Biblia? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán había nombrado cada criatura viva sin una sola palabra nacida por iniciativa propia. El texto no registra reacción, no registra emoción, no registra sorpresa, hasta el momento en que la mujer aparece, y entonces, por primera vez, un ser humano habla porque quiere, porque necesita, porque algo dentro de él reconoce algo fuera de él, y no puede quedarse en silencio. Esa palabra ocurrió antes del error. Ese reconocimiento ocurrió antes de la caída. Y es como si el texto estuviera diciendo, antes de todo lo que va a ocurrir, antes de la serpiente, antes del árbol, antes de la decisión que lo va a cambiar todo, existe ese momento, ese grito de reconocimiento, esta sí. Entonces, ¿qué dice esta historia sobre ustedes hoy? Dice que fueron creados, o creadas, con libertad real, con capacidad real de deliberar, de evaluar, de sopesar y de decidir. Esa capacidad no es una debilidad, es la marca del plan de Dios. Pero esa misma capacidad es lo que los hace vulnerables a argumentos sofisticados que distorsionan la verdad sutilmente, que transforman prohibiciones específicas en restricciones generales, que atacan el carácter de Dios para liberarlos de una instrucción que existe para protegerlos. El jardín no es solo un lugar del pasado, es una descripción del presente. La serpiente sigue siendo astuta, estratégica,
y sigue yendo directo al centro de la decisión. La pregunta no es si van a enfrentar ese momento. La pregunta es, cuando llegue, ¿qué van a hacer con lo que recibieron? Si este video abrió algo en ustedes, una pregunta, una duda, una certeza nueva, escríbanla en los comentarios. Porque la conversación más importante no ocurre en la pantalla. Ocurre cuando cierran el video y siguen pensando.